Bueno, pues buenas noches a todos. Estamos muy felices de estar aquí otra vez en un en vivo nuevo. La semana pasada tuvimos por ahí unas complicaciones. Les pedimos una disculpa a los que estuvieron al pendiente, pero ahora sí podemos estar con este tema, consejos financieros para mejorar la crisis. Rui, hola, ¿cómo estás? Te saludo. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, Rui, aquí ya saliendo de trabajar, entonces estamos listos Buenísimo. para esta plática que nos preparaste, consejos financieros para para manejar la crisis. Como todos sabemos, pues esta crisis a algunos nos pegó peores que a otros. Hay quienes incluso perdieron sus trabajos. Pero bueno, supongo que eso nos vienes a comentar tú un poquito, cómo podemos pues sobrellevar todo esto que hemos pasado y que todavía, ciertamente todavía falta un ratito de pandemia. Entonces, pues queremos que nos expliques un poquito lo que nos veniste a compartir y pues te escuchamos, Rui. Gracias, Fer. En efecto, esta es una plática que pues viene a buscar darle un aprendizaje a todo lo que nos tocó vivir por la crisis financiera, económica, social, ¿no? que se desató con la pandemia de COVID-19. Porque no es la única vez que nos enfrentamos a una crisis. Esta fue particular, fue muy distinta. No se había vivido algo así en décadas, o bueno, digamos, no en la historia reciente no se había tocado algo tan generalizado, ¿no? De estos, eh, quiero decir la palabra como encerrones, ¿no? Pero se me fue la palabra, ¿no? Estas cuarentenas Encierros, obligatorias. cuarentenas, sí, claro. Exacto, ¿no? Donde pues, los estados, los gobiernos decidieron quitarle la posibilidad a muchos de sus ciudadanos, a muchas empresas, negocios de hacer actividades sociales, económicas. Y pues eso tuvo un impacto muy fuerte. Y bueno, la idea hoy es que después de esta experiencia intentemos recapitular un poquito y ver qué nos puede enseñar para prepararnos hacia futuro, ¿no? ¿Cuáles serían los aprendizajes más importantes? Y bueno, utilizar esto, Fer, pues como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Bueno, pues la pandemia por COVID-19 tomó, pues yo creo que a la inmensa mayoría de las personas, incluyendo a los expertos y a aquellos que tienen los recursos para pues poder informarse más del tema. Estamos hablando de gobiernos, compañías transnacionales, grupos económicos, personas que tenían muchas capacidades o recursos. Incluso ellos no pudieron anticiparse de ninguna forma a la magnitud, ¿no? que iba a tener todo esto. Entonces, bueno, pues es un evento muy atípico. Ya nos hemos enfrentado a muchas crisis. Yo creo que la otra que fue muy ruda o dura fue la de 2008, que fue una crisis financiera que se gestó en los Estados Unidos, pero bueno, ahora fue detonada por tema de salud epidemiológico, ¿no? Entonces, algo muy particular fueron estas cuarentenas forzadas alrededor del mundo que obligaron a muchas personas y familias a permanecer en sus casas. Bueno, ha habido un importante número de personas fallecidas, pero bueno, se vieron afectadas, ¿no? Tanto la oferta como la demanda desde un punto de vista económico. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo como un fenómeno inflacionario tiene mucho que ver con cómo del lado de la oferta, del lado de la producción, ¿no? Manufactura, oferta de servicios y productos, se alteró seriamente ahí digamos, esa estructura o esos canales. Muy particular el año pasado, ¿no? Que hubo una caída muy fuerte en los mercados financieros, en las bolsas, y luego este rally, esta subida, esta recuperación muy rápida de las bolsas en general. También nos enfrentamos a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que fueron
bueno, y también aquí en México, Sí, bueno, pues tienen repercusiones muy importantes. Se vivió una brutal contracción económica, muchas personas se quedaron sin trabajo, negocios que quebraron, no solo en México, en una enorme cantidad de países. Y bueno, apenas está como bajando el agua y pues estamos viendo qué tan duro fue el daño en realidad. Y bueno, pues para también muchos de nosotros esto significó un cambio fuerte en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, tener que trabajar en casa, estudiar en casa y la implementación acelerada de tecnologías de información, ¿no? O sea, sí, personas que nunca hubieran usado Zoom o Google Meets o aplicaciones de este estilo o un uso más recurrente de WhatsApp o de otros medios digitales, otros medios de comunicación, bueno, se vio acelerado por sí. Tuvieron que esta aprender pandemia. a entrarle, Exacto. ¿no? De cero. Así es, Fer, es algo muy particular y aceleró, ¿no? Esa transición que ya se venía hablando hacia la digitalización. Entonces, bueno, Ujú. la primera lección que yo veo aquí es, bueno, es esos tremendos eventos que parecen casi imposibles e improbables suceden y con bastante frecuencia. Entonces Ok. necesitamos tener un plan de contingencia. La lección una es, no podemos asumir que no van a salir las cosas mal. Ujú. Continuamente, Fer, están pasando cosas que ni esperábamos ni deseábamos, ¿no? Eh, claro, una pandemia global que afecta negativamente a múltiples países o prácticamente a todos los países alrededor del mundo, pues no es algo que suceda cada año, es algo que sucede cada X décadas. Pero si vamos atrás, pues cómo nos afectó, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos en 2017 cuando ganó Trump, que generó un montón de incertidumbre en México, o la crisis financiera de Estados Unidos, o cuando nos tocó aquí el tema del H1N1, o Sí, el tema de la inseguridad en México, o lo que acaba de suceder en Afganistán, o la crisis humanitaria en Haití o en Venezuela. O sea, si uno le busca, a nivel macro, pues siempre estamos enfrentándonos a eventos difíciles, pero si además lo llevas a un nivel más micro, ciudades, comunidades, familias, personas, bueno, todo el tiempo nos estamos enfrentando a estas situaciones, ¿no, Fer? Que no son esperadas. A sí, nivel familiar, personal, perder trabajo, que el negocio llegue a quebrar, el fallecimiento de un ser querido, o más crítico cuando la persona que fallece es la proveedora o el proveedor de la familia. Entonces, una enfermedad, ¿no? Estos casos tan trágicos de una persona una familia que adquiere cáncer y no tiene forma de pagar los gastos hospitalarios en un hospital privado y a lo mejor no tenía acceso a seguridad social. Hay una serie de eventos que consistentemente vemos que ocurren y que pueden tener un impacto negativo muy duro, ¿no? sí. Principalmente a nivel personas, pues hablemos de el desempleo y la bancarrota, ¿no? De Ujú. quedarse sin trabajo o que el negocio deje de funcionar, algo que vimos mucho el año pasado. Enfermedades graves que requieren de hospitalización o de cuidados, eh, digamos, costosos. A veces uno tiene a lo mejor acceso a la seguridad social, pero pues quiere irse a una opción privada y es costosísimo y muchas veces Claro. termina siendo un hoyo financiero enorme, ¿no? Sí. El fallecimiento sobre todo de los proveedores en una familia, pensemos en una familia con hijos pequeños, donde a lo mejor la madre es el sustento económico, fallece por algún motivo de forma prematura. Eh, Llegar a una situación de invalidez o de incapacidad y no tener cómo sostenerse. No, hay toda una serie de riesgos que nosotros podemos tener un plan de contingencia para poder enfrentarlos. Que eso va desde tener fondos de emergencia. Eso es algo que nosotros hablamos mucho. El fondo de emergencia es una de las herramientas más importantes en el manejo de la crisis y en la planeación financiera, Ujú. porque te da un colchón, ¿no? O sea, Claro. eso se dice, bueno, si tú necesitas, por decir algo, 10,000 pesos al mes para vivir, por lo menos deberías tener unos 30,000 pesos, ¿no? Separados como un fondo de emergencia, pero idealmente 6 meses, o sea, 60,000, o si eres una persona mayor o ya estás cercano a jubilarse, todavía un Un poco monto mayor, más. ¿no? Entonces, exactamente. Eh,
tema de seguros, tema de generar ingresos alternativos o tener otras fuentes de ingresos. Aquí lo importante es que seamos preventivos, tener un plan de contingencia para estos diferentes eventos que aunque parece que no nos van a suceder o es improbable o casi imposible, que Claro. cada cierto tiempo nos Sí. encontramos con estos, ¿no? Creo que es instintivo nunca estar esperando, pues, que sucedan cosas malas, pero evidentemente sucede, ¿no? Exacto, y ese es un muy buen punto. No se trata de estar viviendo con el miedo o ya no salir de la casa, ¿no? Porque, sí, o sea, reconocer que hay muchas cosas que no podemos controlar y que sí se pueden tomar medidas preventivas, que se pueden aplicar. O sea, este principio de ser contingentes o preventivos lo puede aplicar uno desde temas de salud, cuidarme, hacer ejercicio, tener una buena alimentación, estarme haciendo chequeos regulares, ¿no? Se pueden hacer cosas que mejoren mis probabilidades hacia futuro, ¿no? Lo mismo va a suceder si yo en lugar de acumular deudas, acumulo dinero, fondos excedentes, ahorros, inversiones, pues probablemente eso me dé más estabilidad y un mejor futuro, ¿no? Sí, claro. Y más Esa sería seguridad, tal vez en el día a día, ¿no? Totalmente, totalmente. La segunda lección es que debemos estar cubiertos para aquellos riesgos poco frecuentes, pero que son catastróficos. Ya los mencionábamos, ¿no? Una enfermedad grave, ¿no? Se oía mucho, bueno, se sigue escuchando, pero como que tuvo mucha fuerza estas historias a finales de 2020 y principios del 21, cuando se puso fuerte otra vez el tema de los contagios y fallecimientos por COVID, que decían que un hospital privado pedía, bueno, hospitales privados en diferentes ciudades pedían montos de garantía si no había un seguro de gastos médicos mayores de 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Sí. Imagínate, o sea, pues, son muy pocas personas las que pueden soltar esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo me cubro? Pues tengo seguro social o ISSSTE o seguro popular. Si quiero irme a instituciones privadas o tengo mucho dinero, pero pues ahí corro el riesgo de poderme acabar muy rápido muchos años de mis ahorros, pues tengo un seguro de gastos médicos mayores. Fallecimientos prematuros, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo hijos chiquitos y sé que mi ausencia, porque yo me muera prematuramente, los dejo en una situación de vulnerabilidad? Para eso se utiliza un seguro de vida, para eso va uno creando patrimonio a largo plazo, pero a corto plazo pues es un seguro de vida, ¿no? El que nos permite cubrir ese riesgo. Huracanes, terremotos y otros desastres naturales, este es otro tema que también recurrentemente estamos escuchando noticias, ¿no? Sí. Igual, ¿no? O sea, ¿cómo puedo si estoy en una zona sísmica o en una zona que tiene mayor vulnerabilidad frente a ciertos desastres naturales, bueno, ¿qué puedo desde hacer en la construcción para disminuir el impacto o el posible daño? Seguros, igual crear un fondo de emergencia, planes de contingencia, ¿no? En caso de que suceda una X situación. Todo eso se vuelve muy relevante, ¿no? Desempleo, quiebra del negocio, desde saber tener un plan uno. Si hoy vivo al día, pues es un riesgo muy alto. Necesito ir construyendo un fondo de emergencia que me permita volver a generar ingresos o encontrar otra fuente de empleo, ¿no? Sin que tengan que recurrir a deuda y empiece a acabar un hoyo porque estoy pidiendo prestado y tengo que pagar después esos intereses, ¿no? Y bueno, otra nueva que ahorita pues no sabemos si vuelva pronto es una cuarentena forzada. ¿Qué sucede si mi negocio o la actividad en la que yo estoy, pues de pronto el gobierno me dice, oye, pues está cerrado, ¿no? Sí. No puedes abrir y no puedes generar dinero, ¿no? Entonces, este tipo de detalles, ¿no? Sí. Aprender a identificar esos riesgos que son más críticos y tomar medidas preventivas es mucho más eficiente que estar esperando a que suceda el siniestro y tomar medidas correctivas, ¿no? La lección 3, tener un fondo de emergencias debe ser una prioridad en la vida, ¿no? Y aquí lo que se vuelve muy crítico es entender que el fondo de emergencias debería ser un objetivo patrimonial para la mayoría de las personas, sobre todo desde que empiezan a ser independientes económicamente, ¿no? O sea, alguien que se gradúa o empieza a generar sus propios ingresos y empieza a mantenerse a sí mismo
o como en pareja o como una unidad familiar, Ujú. necesitamos ir separando dinero para tener ese colchón. Porque lo que sucede con muchas personas, Fer, es que no van creando esta red de seguridad, esta liquidez. Recuerden que la liquidez es tener acceso a dinero y poder utilizarlo rápido, ¿no? Un Sí, terreno no es algo líquido. El fondo de claro. emergencia tiene que ser una reserva que cubra X meses de nuestros gastos. Lo que decía hace rato, si yo necesito 10,000 pesos al mes para vivir y tengo una alta probabilidad de poder encontrar un nuevo trabajo o una nueva fuente de ingresos, bueno, pues con 3 meses de este requisito de lo que necesito para vivir, Ujú. 30,000 pesos en este ejemplo, sería suficiente. Pero si soy a lo mejor una persona que está súper especializada, vamos a poner que soy un doctor en literatura escandinava, ¿no? Y yo a fuerza quiero trabajar en eso. Dices, híjole, no está tan fácil que te consigas una Sí. chamba, ¿no? Entonces, pues, Ujú. tal vez tu fondo de emergencia tiene que ser de 9 meses o 12 Más, meses, claro. o más, porque puedes pasar un periodo muy largo, sí. Entonces, hay que evaluar eso. Típicamente, entre más eh, alta sea nuestra edad, conforme más cercanos estemos a esta edad de retiro y ya sea más difícil tener esta movilidad laboral o económica, más alto debe ser el fondo de emergencia. El fondo de emergencia muchas veces es la parte que tiene uno en efectivo. Ahora, no es Ujú. ideal dejarlo en la cuenta de cheques ahí o la de débito nada más. Ok. Hay que buscar instrumentos que permitan invertirlo a plazos cortos. Ok. Idealmente fondos, por ejemplo, con disponibilidad diaria. Podemos hablar en este caso de, no sé, fondos como el de Bondía, que está en el portal de CETES Directo. Muchos bancos tienen estos fondos de liquidez diaria que pagan intereses o retornos más bajos, pero nos dejan sacar en cualquier día hábil el dinero, Ok. ¿no? Algunos son con disponibilidades cada 7 días, por ejemplo, puede ser CETES a un mes. Yo lo que siempre eh, he recomendado es hacerlo máximo, un fondo de emergencia con instrumentos de vencimientos mensuales, porque tu peor escenario es renové y bueno, me tengo que esperar un mes, Un ¿no? mes, claro. Sabes que no pasa de un mes. Esto, Rui, también viene, o sea, veo aquí que dice, se debe invertir dando prioridad a la liquidez y al ajuste por inflación. Esto Uh -huh. cubre esto que me dices de la inflación, ¿no? De no guardar el dinero, pues, en una cuenta que no va a dar un rendimiento. Exactamente, Fer. Buenísimo. Le diste justo en el blanco, pero mucha gente tiene su fondo de emergencia. Por ejemplo, he oído de casos de personas que tienen dólares debajo de su colchón, ¿no? O bueno, dólares en Ujú. su casa o pesos en efectivo en su casa. Desde que hay un riesgo alto de que se los roben o se pierdan o algo por el estilo. Luego hasta puede tener implicaciones fiscales y demás. Pero el problema es que ese dinero con los años, pues yo tengo ahí la misma cantidad de pesos o dólares o la moneda que sea, y cada vez compra menos, ¿no? Porque como dice que la inflación es este fenómeno, ¿no? De aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Ahorita hay mucha Sí. inflación. Y siempre les digo, cuando yo era un niño, un mazapán costaba 1 peso. Hoy cuesta 5 pesos. Si yo hubiera guardado 1 peso para comprarme un mazapán 30 años Tú ya después, no. no alcanza, ¿no? Ujú. Entonces es la misma idea. Y bueno, creo que un punto crítico del fondo de emergencias es que se vuelve una especie de seguro frente a lo que le sucedió a mucha gente ahora con la pandemia, que es, o me quedé sin chamba, o fracasó el negocio, o bueno, quebró, o no puedo abrir y no puedo ganar dinero, voy a pedir prestado porque no tengo yo mis propios recursos. Sí. Y esos préstamos típicamente son o con tarjeta de crédito, que es el peor, porque son Carísimo, sí. costos, exacto, el costo financiero, los intereses son brutales, o son créditos personales, o muchas veces es con familiares que también terminamos nosotros perjudicándolos, ¿no? O sea, Sí, puede tener ahí hasta un claro. costo moral o familiar, social. Eh, y bueno, también el fondo de emergencia se vuelve como la base, el fundamento para después ir construyendo una mayor prosperidad financiera, Fer. Claro. Bueno, luego lección 4, se debe aprender a vivir por debajo de nuestros medios. O sea, este es otro tema muy interesante. Suena muy obvio, es yo creo que de lo más obvio que hay, ¿no? Tienes que vivir con menos dinero del que ingresas o que generas. Sin Ujú. embargo, se vuelve muy complicado y ahí entra un tema de finanzas conductuales. Hay muchas formas de explicar
¿no? ¿Por qué gastamos más dinero del que tenemos? Una es pues por falta de disciplina y constancia, porque también los instrumentos de deuda que hoy hay, como las tarjetas de crédito, lo hacen mucho más fácil. Y por ahí hay estudios que dicen que si yo tengo mi tarjeta de crédito con 10,000 pesos de saldo y la de débito con 10,000 pesos míos, gastarme los 10,000 pesos de mi tarjeta de débito me duele, porque estoy como perdiendo dinero, pero Tu dinero. si gasto con la de crédito no me duele, ¿no? Sí. Eso es muy interesante. Entonces es más fácil usarla y va cayendo uno en este tema. No sabíamos que estábamos tan bien, ¿no? Mucha gente dice, oye, pues, mi mejor época todavía ha sido pre-COVID, ¿no? O sea, mis ventas, mis ingresos eran mejores en 2019, 2018 que ahorita. Entonces, hacer esa conciencia que a lo mejor ahorita nos sentimos bien y estables y prósperos. No voy a decir específicamente, pero en algún momento en la vida podemos llegar a sentir otra vez esa seguridad financiera y no podemos asumir que así va a seguir siendo, ¿no? Claro. Para siempre. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Consumismo versus acumulación. El ahorro duele porque es sacrificar consumo y hoy lo que nos gusta es consumir porque se habla, ¿no? Stephen Covey, el autor de el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que hay una ética ahora de la personalidad, que es mi valor o la percepción de valor que tengo sobre mí mismo está fundamentada en lo que piensan otros de mí. Y esto se ha alimentado mucho, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Entonces, tengo que dar esta imagen de ser rico o de ser muy guapo o de ser inteligente. O sea, todo el tiempo estoy buscando generar esta imagen, aunque por detrás sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, el consumismo también se alimenta mucho de esto y por eso también estamos como todo el tiempo comprando un nuevo celular o un nuevo coche o nueva ropa y subiendo esto a las historias de X red social, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien como estos patrones y darnos cuenta que hay que llegar a un equilibrio. Tampoco digo que hay que ser frugales hasta el extremo, ¿no? Que sí, de quedarnos también atascados, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aprender a distinguir también entre lo que son necesidades y lujos, ¿no? Claro. Para mí un celular y tener acceso a mi correo y a WhatsApp desde mi celular es una necesidad, claro, de trabajo. Pero pues no necesito un celular de 40,000 pesos para poder hacerlo, ¿no? Sí, claro. Luego es muy confuso por eso. Oye, manejas mucho en carretera y todo, necesitas un coche seguro, sí, pero pues no necesitas que sea un coche de 1,000,000 de pesos, ¿no? Sí, claro. 800,000 pesos, ese tipo de detalles. La constancia y la disciplina en los ingresos y el egreso, y bueno, también enfocarse siempre en el crecimiento del flujo de dinero. Estar trabajando hacia crecer, tener nuevas fuentes de ingresos, aumentar nuestro salario, aumentar las ventas, eso es importante también. La lección 5, Fer, es que tener un estilo de vida que permita ajustarse rápidamente a circunstancias cambiantes, mantenga bajo sus gastos o egresos fijos. Esto también es muy interesante porque luego lo que vimos que sucedió con muchas personas en la pandemia es, les iba muy bien, 2018, 2019 traían ya un estilo de vida, ¿no? Traían un nivel de gasto, un ritmo en su desembolso, en los gastos, en los egresos que hacían, y les costó mucho trabajo a la hora que con la pandemia bajan o desaparecen sus ingresos, hacer ese ajuste rápido. Traían toda una estructura en su estilo de vida que les costó mucho trabajo o algunos ni siquiera la han podido desmantelar, ¿no? Y eso, si no tienes el patrimonio, los activos, los ahorros para seguir financiando eso, te va metiendo ahí en un círculo vicioso de deuda que es brutal, ¿no? Entonces, bien importante también que a la hora que diseñamos nuestro estilo de vida, diseñamos nuestra vida y esto pensando en los costos financieros, decir, oye, quiero vivir en tal lugar, quiero traer este coche, que mis hijos vayan a esta escuela, comprar este tipo de ropa, ir a este estilo de restaurantes, ¿no? Uno
a veces diseñas estilo de vida y luego más bien es por inercia vas consumiendo y entre más ganas, más vas subiendo, ¿no? Sí, claro, Eso es más algo que quieres. sucede mucho. Más quieres. Pero entonces luego ya traes aquí toda una carga financiera enorme y es muy difícil romperla. Y Sí, hay que tener la capacidad para conocer en qué se va nuestro dinero. Por eso es la importancia de un sí, claro. presupuesto para decir, oye, desmantelo esto rápido. Sí, Si mis ingresos se caen, tengo que también ajustar rápido mi estilo de vida, mis claro. egresos. Y muchas veces eso es más que nada, yo creo que el ego, ¿no? El ego, pues sí, como uno se va sintiendo entre más va teniendo y quieres más. Exacto. Y ahora pues lo que dices ya, este, pues como ya en las redes sociales ya exhibiste algún tipo de cosas, pues ya no quisieras tú exhibir otras, pues más bajas o de más baja calidad tal vez. Este, y a veces es una barrera únicamente mental, ¿no? Así es. Es que yo me merezco comprarme diario mi café, ¿no? Sí. En Cielito Querido o en Starbucks o donde sea. Es que yo me merezco tener un coche así. Uh-huh. Es que mi familia se merece vivir en un fraccionamiento como este. Bueno, sí, mientras lo puedas pagar y es sostenible. Si Sí, no puedes hacerlo y eso implica endeudarte, lo único que estás haciendo es sacrificando el futuro, ¿no? Y entonces no nos los vas a llevar hacia una situación peor. Es bien importante cuando vienen las crisis y vienen estos momentos de dificultad, y sobre todo se reducen nuestros ingresos, tenemos que sacrificar el ego, como tú dices, y poder adaptarnos rápido para que también podamos después restablecernos o recuperarnos con la misma velocidad. Es un poquito como esta idea de si tú estás en la sabana en África, ¿no? Y de pronto salen ahí unas hienas o un león, lo que sea, ¿no? Un hipopótamo que creo que matan más humanos que cualquier otro de los que cualquier otro mamíferos animal. grandes. Sí, Sí, pero dices, bueno, si yo soy una persona con un problema serio de obesidad, que nunca hago ejercicio, pues soy una presa facilísima, ¿no? Si soy una persona que hace ejercicio, atleta, muy buena condición, bueno, probablemente igual me van a matar, pero voy a tener una probabilidad probabilidad de mayor sobrevivir. de sobrevivir o de escaparme o de subirme más rápido a un árbol, lo que sea, ¿no? Sí, Es la misma idea aquí. Si financieramente, financieramente estamos más eh, sanos. pesados, exacto, obesos, con mala salud financiera, nos va a costar mucho trabajo podernos adaptar. Y también, tanto correr de los riesgos como luego correr hacia las oportunidades, ¿no? Entonces, es un Claro, sí. poquito la idea en esta lección. La número 6 dice que hay que diversificar adecuadamente el patrimonio y brindarlo frente a esporádicos eventos catastróficos, ¿no? Entonces, eh, algunas ideas para esto. Bueno, invierte en activos con correlaciones negativas. ¿Qué es eso, Rui? Básicamente, no tener todos los huevos en una misma canasta. Sí, Y una forma muy, muy fácil de entenderlo es, si yo tengo un negocio de helados, ¿no? Y vendo helados y se venden muy bien en el verano, pero cuando llega el invierno y hace frío, se caen las ventas, bueno, puedo poner una línea paralela de venta de churros o de donas que sí, se les va a antojar más o chocolate caliente, ¿no? en el frío. Entonces invierto en mi negocio de helados que le va muy bien en el verano, en el calor, y luego tengo otra línea que le va muy bien en el invierno. Eso sería un ejemplo de cómo invertir en activos con correlaciones negativas, ¿no? Por eso muchas veces cuando se arman portafolios, los asesores de inversiones lo que dicen es, pues debes tener una parte en acciones que van a tener mucho crecimiento a largo plazo, pero bueno, en X circunstancias, si hay crisis y les va mal, tienen otro tipo de Esto. instrumentos como la deuda, los bonos, el grado de inversión o el oro, que no van a caer en la misma proporción o incluso pueden subir Bueno, en ajá, momentos claro. de crisis, ¿no? Mantenga varias canastas para sus inversiones, no tener todo en una canasta, no todo acciones, no todo bienes raíces, no todo mi negocio, ir diversificando en diferentes tipos de instrumentos, activos, inversiones, y pensando, bueno, si por algo esto se ve dañado, o aquí me dejan de pagar la renta, o pierdo esta fuente de ingresos, o se cae aquí el mercado de valores, tengo estos otros instrumentos o inversiones de las que puedo yo echar mano para seguir teniendo estabilidad, ¿no?
Bien importante preguntar, investigar hasta entender el riesgo de una inversión. Ahorita hay muchos esquemas fraudulentos o muchas plataformas, ¿no? Con toda la tecnología y la globalización que ofrecen inversiones de súper alto riesgo, muchas veces ni entendemos. Que lo hacen Y ver por muy la... fácil, ¿no? Perdóname que Así te es, y por interrumpa. avaricia caemos. No, no, claro. Sí, se me hace increíble la cantidad de comerciales que llegan pues, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Y precisamente ellos te invitan a que inviertas tu dinero en un solo lugar. Bueno, traigo muy recordado ese comercial. Invierte tu dinero en un solo lugar. Y te lo hacen ver todo tan fácil Sí. que, No, no, híjole, no. Sí, hay que riesgoso. tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Y no invertir en aquello que no entendemos, sobre todo que no entendemos el riesgo, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho eso. Y bueno, pues también no permitir que las emociones nos dominen, tanto el miedo o el pánico y no hacer nada, como Ujú. la ambición, ¿no? El exceso de Euforia, confianza que, tal vez. exactamente, o la euforia, exactamente. Eh, bueno, aquí estamos. Finalmente, bueno, en este caso, lección 8 en el largo plazo, depender de una sola fuente de ingresos es un terrible error. Ujú. Eh, es bien importante diversificar nuestros ingresos, ¿no? Para generar más flujos de dinero. Eh, esto es crítico, Fer, porque muchas veces la mayoría de las personas dependemos de una sola fuente de ingresos. Un cliente, un empleador, ¿no? O muy poquitos clientes. Hay que intentar ir generando diferentes fuentes de ingresos para que si una o dos se nos llegan a caer, pues no quedemos en ceros, ¿no? Entonces, Sí. pues aquí la recomendación es emprender en el tiempo libre, ¿no? Desarrollar nuevas habilidades y capacidades para que esto se vaya consolidando y verlo también como un proyecto de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, Ok, sí. a largo plazo que un día digas, oye, Fer, pues tienes tu trabajo y te pagan bien, pero fíjate que también te asociaste en un par de negocios como socio inversionista, entonces te pagan dividendos y luego te hiciste de unos locales o unos departamentos y te pagan rentas. Entonces, cuando te fijas, tienes como 7, 8 diferentes fuentes de ingresos, ¿no? Sí, claro. Y eso es muy, muy, muy recomendable. Eh, Finalmente, la lección 10 es hay que mantener el optimismo proactivo y desechar la basura, ¿no? Entonces, esto habla o hace referencia a que, pues, cuando son épocas de crisis, muy común como encontrarnos con el desánimo, el miedo, ¿no? El pánico, la parálisis, y eso no sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario, ¿no? Aunque va a ser un proceso cuesta para arriba o cuesta arriba, ¿no? Lo que hay que hacer es tomar el optimismo, agradecer que estamos aquí aún y que tenemos la capacidad de tomar acción y creer en eso, que los seres humanos tenemos la capacidad de alterar nuestro entorno, cambiar nuestro destino a través de nuestras decisiones. Claro. Eso es muy poderoso. Y bueno, la misma pandemia, con todo el dolor y las dificultades y las muertes y las enfermedades y la crisis que ha generado, pues nos ha permitido también replantear prioridades. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo que más nos mueve? ¿Qué es lo que se vuelve una prioridad? No Sí. necesitamos muchas de las cosas por las que tanto hemos pagado y tanto nos hemos empecinado, ¿no? Es bien importante también, bueno, ¿qué es realmente importante, ¿no? Sí. Limpiar la casa y la cabeza, ¿no? Y es una muy buena oportunidad también ahorita para desechar todo aquello que no necesitamos, vender, deshacernos, regalar, donar lo que no es crítico. Sí. Y también en nuestra mente, ¿no? Claro. Es un muy buen momento para dejar viejos paradigmas o ideas que no son buenas, que son tóxicas, que Sí, nos claro. Es lo que detienen de crecer. te quiero comentar. Sí, Una compañera, una amiga, es psicóloga y no sí, sabes el incremento pues, en la demanda de los psicólogos en esta pandemia. ¿Eh? Mucha gente sí, empezó a reflexionar, como dices, a limpiar la cabeza sí, y es increíble la cantidad de gente que pues sí tomó acción y yo creo que empezar por algo muy sencillo como dices, limpiar la casa y la cabeza, darte cuenta sí, que no necesitas muchas cosas por las cuales estás empecinado en conseguir, sí. este, pues vale la pena y ahorita son tiempos en los que afortunadamente mucha gente está tomando acción de eso. Así es, así es. Y hay que, no hay que dejar que se nos olvide por lo que hemos pasado estos últimos meses, estos casi 2 años ya.
y estar bien enfocados en sacar lo mejor de nosotros, no tener una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija. Sí, La mentalidad fija cree que ya, si uno nació con una X capacidad, ahí se queda, ya no hay nada que sí, hacer. No, al contrario, la mentalidad de crecimiento dice, oye, tú a través de un esfuerzo diario, de aprender, luchar, leer, informarte, asesorarte, hacer procesos de reflexión, puedes ir creciendo y puedes ir sí, claro. mejorando. Y bueno, también bien importante, la salud es la principal fuente de riqueza, ¿no? Pues te dice, bueno, el tiempo es lo más valioso que tenemos, sí, pero, qué Pero, importante, o sea, yo puedo tener mucho tiempo, pero si estoy en cama, enfermo, sin poder claro, moverme, híjole, qué, qué difícil situación. Puedo tener 20, 30 años así, pero si no puedo hacer mucho, eh, pierde ahí como que el mismo valor que cuando tengo la salud para hacer, sí, ¿no? Entonces, cuidar mucho la salud, porque es nuestra principal fuente de riqueza. Y por último, buscar buenas relaciones personales y profesionales, ¿no? Creo que esto también es crítico. O sea, al final, somos el resultado de los libros que leemos, ¿no? O aquellos textos, ¿no? que leemos, los videos y audios que escuchamos, porque ahorita con tantas redes sociales leemos muchos artículos, a veces son noticias falsas, escuchamos muchos audios o videos, y también de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Es bien importante estar filtrando estos tres eslabones, ¿no? ¿Qué leo? ¿Qué escucho o veo? ¿No? Y con quién me relaciono, quiénes son mis amistades. Eh, y bueno, básicamente con esto terminamos, Fer, estas 10, bueno, creo que ahí le mochamos un nos poquito, quedaste a pero deber bueno, la 7, pero sí, nada. bueno, las 7, lo que yo les diría, que creo que la lección más importante de todas las crisis es que tenemos que nosotros asumir la responsabilidad de nuestro destino, no victimizarse. Sí, Porque si yo me victimizo, entonces lo que estoy diciéndome es que yo no tengo la capacidad de crecer, de mejorar, de sobrevivir, de adaptarme, ¿no? Es de muy salir. difícil, es exactamente esa mentalidad. Entonces, yo creo que esa sería una de las lecciones más importantes también. Tenemos que desarrollar la capacidad de crecer y de adaptarnos, y no vernos como víctimas de las circunstancias, sino como los autores o los gestores de nuestro destino, ¿no? Y sí, hay mil cosas que no controlamos, y para qué sufrir con aquello que nosotros no podemos controlar, pero lo que sí podemos, en eso hay que estar enfocados y hay que estar dando lo mejor de nosotros. Fer. Claro, sí, completamente de acuerdo contigo, Rui. Este, quisiera comentar un poquito, bueno, que nos comentes. Claro. Mucho de nuestro público es estudiante o somos egresados, en mi caso, por ejemplo, este, que yo no tengo una empresa, ¿no? O sea, sí tengo un trabajo, pero no tengo una empresa. Uh-huh. ¿Cómo yo podría, ahorita me surgió esa duda y mientras en lo que, a ver si el público tiene alguna duda, ¿cómo yo podría empezar a diversificar, ¿no? Yo sé que está el tema de emprender, eh, Uh-huh. emprender en tiempos libres, pero digo, alguna otra forma, Rui, en la que pues, tú sepas, tú hayas visto pues, en algún lugar. ¿Cómo puedo empezar a diversificar, ¿no? Como platicábamos ahorita, a empezar a hacerme, por ejemplo, socio en algún lugar, que lleguemos a un punto en el que después tal vez yo pueda dejar de trabajar para ahora dedicarme a eso. Eh, ¿Alguna recomendación que nos puedas dar o que me puedas dar, ¿no? Claro, Fer, yo te diría que cuando uno empieza a ser productivo, empieza a trabajar, empieza a generar sus propios ingresos, en el, digamos, corto plazo, el objetivo debe ser, bueno, primero tener una fuente de ingresos, que en un inicio no va a ser nada extraordinario, ¿no? No va a decir, oye, pues, estudiar y toda una carrera para que me paguen esto. Bueno, al principio hay muchos graduados, ¿no? Que pues van terminando alguna carrera profesional o técnica, prepa, ¿no? Pero el tema es, tengo que verlo a largo plazo. Y al principio todos nos va mal, nos pagan poco, ¿no? Porque hay mucha oferta de personas jóvenes
que salen al mercado laboral. Pero también si uno es proactivo y toma riesgos, ¿no? Y vas siendo agresivo en esa búsqueda de un crecimiento profesional, también la tasa a la que uno va aumentando su ingreso y va escalando es bastante rápida, sobre todo de los 25 a los 40 años es bastante, digamos, acelerado ese crecimiento. Entonces, bueno, la prioridad número uno es generar ingresos y buscar constantemente ir desarrollándose para ir aportando más valor y que también nos paguen más, ¿no? Siempre también cuidando esta parte, bueno, hacer algo que nos haga sentir orgullosos de nuestro trabajo, que nos apasione, que nos guste. Esto es un gran complemento si se puede lograr, aunque muchas veces, bueno, la vida es tan dura que no es un tema de, ay, que me gusta, sino de necesidad, ¿no? Y mi familia necesita comer. Pero bueno, para los recién graduados, regresando en tu caso, primero buscar generación de ingresos. Y en el corto plazo, la idea es, si hay deudas, eliminarlas, ¿no? O sea, pagar cualquier deuda estudiantil o tarjeta de crédito, eso, quedar sin deudas y entonces buscar ahorrar lo más posible. Ir generando primero un fondo de emergencia y después, ya que tengo mi fondo de emergencia, empiezo a generar un fondo de inversión. Y por fondo de inversión es dinero que yo voy separando para entonces buscar alternativas, ¿no? Hemos platicado que, por ejemplo, hay muchos instrumentos bursátiles, fondos de inversión, aplicaciones, seguros, afores, etcétera, que nos permiten ir canalizando recursos y acceder a diferentes instrumentos y mercados de inversión. Ir juntando para dar un enganche un día y poder con ese enganche comprar vía un crédito hipotecario una propiedad y rentarla y con la renta pagar la hipoteca. Hay que dar como un 25-30% enganche, pero sí se puede. Y entonces es este ejercicio en el que voy buscando crecer profesionalmente o si emprendo un negocio, ir creciendo a través de más ventas, optimizar mi modelo de negocio, ¿no? Buscar ser lo más eficiente posible y optimizar la rentabilidad. Y también esto que voy ganando, no gastármelo todo, es que ahí es donde está la principal falla, ¿no? Me lo gasto todo y me pagan ahora más y me suben mi salario, gasto más. Gasto más, ajá. Sacrifica ese consumo para que entonces puedas ir haciendo este ahorro que vas a diversificar en diferentes tipos de inversiones, ¿no? Entonces, como tres grandes categorías, siempre se habla inversiones financieras o activos financieros, que ahí van, que si un fondo de inversión, que si acciones, que si CETES o instrumentos de renta fija, seguros, afores, todo eso. Bienes raíces, ¿no? Que, bueno, ahora hay hasta aplicaciones como la de 100 ladrillos, que desde cantidades pequeñas puedes invertir en proyectos inmobiliarios, y negocios, que no necesariamente tiene que ser tu negocio, puede ser un socio inversionista, ¿no? Entonces puedes asociarte con personas y, oye, yo te pongo el X porcentaje a cambio de X porcentaje de propiedad, tú lo manejas, tú lo operas, y yo recibo dividendos, ¿no? Claro. Entonces, esa sería mi recomendación, Fer. Perfecto. Yo creo que entonces sería, ahorita principalmente, si hay alguna deuda, eliminarla y comenzar a tomar acción con un fondo de ahorro, ¿no? Exactamente, es correcto. Es Perfecto. correcto. Perfecto. Pues yo creo que sí, o sea, sí, me hace mucho sentido el hecho de empezar ahorita con fondo de ahorro. Y pues yo creo que también aplica para mucha generalidad, ¿no? Porque muchos, lo que te comento, muchos no estamos apenas empezando a generar ingresos y pues es una buena ayuda, es un buen camino al que nos diste ahorita como ejemplo. Totalmente. Rui, sí. Mira, De acuerdo, no tengo ahorita comentarios. Okay. No tengo preguntas. Pero bueno, creo que los 9 puntos más el bonus que nos diste, el extra, de no quedarse estancados, ¿no? Luchar siempre por más. Pues todos los puntos fueron muy claros. Yo tomé notas. Si alguien no tomó notas, esto se va a quedar grabado en vivo. Entonces, como todos nuestros lives. Entonces, Rui, no sé si tienes algo más que agregar para no extender muchísimo este live. No, Fer, pues nada más invitarlos a que pues tengamos la mentalidad, el paradigma correcto, ¿no?
no ser cortoplacistas, porque luego pues, nos desesperamos porque queremos todo resuelto en el corto plazo. Y yo creo que es mejor cuando vemos a largo plazo y de alguna forma vamos construyendo ese mejor futuro un día a la vez, paso a pasito, y sobre todo tener el paradigma correcto, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad, no estarle echando la culpa a nuestros papás o a la escuela o al gobierno o a las Situación, sí. empresas, sino que tomar nuestra responsabilidad. Sí, hay mucho que no controlamos, pero hay mucho que podemos hacer por seguir creciendo, ¿no? Bien, claro. O sea, no, de nada sirve pues, sentarse en la apatía y no luchar, al contrario, ¿no? Que hay mil factores que afectan en cómo le va a uno en la vida, pero que no sea uno el que uno no tomó la mejor actitud y dio su mejor esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Claro. Pues muy de acuerdo contigo, Rui. Te quiero dar las gracias. Este es nuestro último live que teníamos programado contigo. Es un honor para mí poder despedir esta serie de lives que tenemos contigo. Te quiero agradecer mucho de parte del equipo de Financieramente, de parte de la UAC y de parte de Ruge. Muchísimas gracias por el conocimiento que nos pudiste compartirle a todo nuestro público. Muchísimas gracias, Rui. Ser al contrario. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, a Magda, a todas las personas que pues me invitaron. Fue para mí un honor. Estoy muy orgulloso del proyecto que ustedes están haciendo y bueno, pues también mis mejores deseos para lo que ya queda de este año, que ya se nos acabó. Ya. Que 2022 sea un buen año. Con que podemos decir que mejor que 2020 y 2021 ya también nos damos por bien servidos. Sí, claro que sí. Rui, pues te agradezco mucho nuevamente en nombre de Ruge, de la UAC y del equipo, todo el equipo de Financieramente. Le damos las gracias y le damos las gracias a todo nuestro público que estuvo aquí presente. Rui, por ahí te vamos a hacer llegar el reconocimiento respectivo por colaborar con nosotros, por aguantarnos un ratito. No, con mucho gusto aquí estamos y gracias también a todos los que nos estuvieron viendo y estamos aquí hasta la próxima. Así es, Rui. Muchas gracias, que descanses. Gracias igual, buenas noches Hasta a todos. Luego.